Quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Y quiero empezar justamente la predicación con este pasaje, porque justamente de eso se trató hoy la alabanza, esta alabanza de adoración que tocó varios de nuestros corazones, y saber que realmente Cristo vive y Cristo es un Dios y Señor de todo. Y vean lo que dice en el versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis, lo que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién lo dijo? Cristo lo dijo, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, Maranata. Ahí está la palabra Maranata, justamente donde dice, sí, ven Señor Jesús. Y si Cristo prometió ciertamente venir en breve, aquí la pregunta que yo también vuelvo a hacer: ¿cómo estás esperando esa segunda venida de Cristo? ¿Cuál está siendo tu actitud ante esta segunda venida de Cristo? ¿Qué estás hoy ofreciéndole a Cristo justamente por su segunda venida? Y ahora sí, iniciando parte de lo que es esta predicación el día de hoy, siguiendo la serie de los mandamientos de Jesús, estamos viendo el Sermón de Monte. El título de la predicación es Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Aquí está hablando justamente Jesús, ¿no? Apunta hacia la cuarta condición para ser feliz, ser dichoso. Para ser bienaventurados, dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otra parte, Pablo dice a los romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Jesús no estaba refiriendo en esa hambre y sed de manera material, sino así como tú sientes hambre y sed en los momentos de tu vida, deberíamos de sentir justamente esa misma hambre y sed en buscar esa relación íntima con el Señor. Si Él viene pronto y viene en breve, aquí la pregunta es cómo hoy deberíamos recibir justamente esa segunda venida. Pues deberíamos estar trabajando a través de esa hambre y sed, de ese deseo, de ese anhelo, de esperarlo con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, el hambre y la sed no están relacionadas con cosas materiales, sino con la justicia. Y vamos a entender qué significa justicia. Anótalo por ahí. Justicia, del griego dikaiosune, significa equidad, significa carácter, significa santo, significa rectitud, significa justificación. Dikaiosune en griego, la palabra justicia. Y como punto número 1, pues entonces tenemos que aprender que no podemos llevar una vida recta si antes no eres justificado. Tú no puedes llevar una vida recta, tú no puedes esperar con ese furor, con esas ganas, con ese deseo, con ese anhelo a Jesús si antes no has sido justificado. Y para que tú seas justificado tienes que haber nacido de nuevo. Mediante la justicia imputada de Cristo, el hombre es justificado delante de Dios. Hoy somos justificados a través de Cristo delante de Dios. Y lo dice Romanos 5:1.
Ahí Pablo dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es de Cristo Jesús. Dios ha hecho justificación a Cristo por nosotros. Dios lo hizo justificación en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ahí está, justificación, santificación y redención. Dios lo ha hecho justamente justicia nuestra, y por eso somos justicia de Dios, por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo pagó, justamente vino a saldar la cuenta de esa sentencia judicial penal del pecado. Por eso vino Jesús, a pagar tu cuenta, mi cuenta, a saldar la cuenta tuya y la mía a través de su muerte en la cruz. Y por ello somos justificados y tenemos paz para con Dios, gracias a Cristo, esa paz con Dios que tan necesaria es en nuestras vidas. Y aquí la pregunta sería, ¿el hombre puede ser capaz de alcanzar la justicia justificada? La respuesta es no. El hombre por sí solo no puede alcanzar la justicia justificada. ¿Y dónde lo dice, pastor? Bueno, hay varios pasajes, pero quiero que me acompañes a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna justicia, pero ninguna obra suficientemente buena a los ojos de Dios que te permita justamente ser justificado. No es mérito humano, es mérito de Cristo. Es por la obra de Cristo que hoy somos justificados. Dice aquí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, habla del nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, habla de la santificación. Aquí hay dos etapas de la salvación: la regeneración, que es el nuevo nacimiento, ¿sí? Nadie puede ser justificado, nadie puede ser nacido de nuevo, sino antes creyó también en Cristo. ¿Y cómo se activa esa fe en nosotros? ¿Cómo podemos creer en Cristo? Justamente cuando tú y yo entramos en contacto al oír el Evangelio, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17, ahí lo dice claramente. Estamos expuestos. Cada vez que tú escuchas el Evangelio, estamos expuestos a que el mismo Evangelio active esa fe y alimente esa fe y la haga crecer. Cada vez que tú estás los domingos aquí escuchando el mensaje de Dios, se va fortaleciendo tu fe. Y cada vez que tú pones por obra la palabra de Dios en tu vida, cada vez que tú vas creciendo en obediencia a Dios, tu fe se va haciendo más fuerte, más firme en tu vida. Porque muchas veces pensamos que, híjole, pues, ¿cómo lo hago para que mi fe crezca? Si eso no es mío, es un don de Dios. Pero si ya creíste en Cristo en ese momento, tu fe es porque se activó. ¿Y cómo puedo mantener esa fe? Pues por el oír. Y el oír, el mensaje que Cristo tiene para tu vida domingo a domingo. Esto cambia completamente las cosas. Por eso los estudios de entre semana no sustituyen jamás el mensaje dominical. Porque el mensaje dominical Dios los planeó, Dios lo creó, Dios lo estableció justamente para que tú y yo podamos crecer en la fe, crecer en el amor, crecer en obediencia, crecer como iglesia. Por eso cuando fue la pandemia y muchos continuábamos leyendo, muchos continuábamos orando, muchos continuábamos escuchando alabanzas en casa, no hubo crecimiento, porque el crecimiento lo da Cristo a través de su cuerpo. Y el cuerpo somos la iglesia. Y el único día que tiene para hablar
Dios a su iglesia es justamente el primer día de la semana. Entonces, por eso es muy, muy importante el que tú no te pierdas los mensajes del domingo, porque comienza la semana justamente con la dirección de Dios, con el fortalecimiento de Dios, con el consentimiento de Dios. Amén. Sin Cristo, ¿qué somos? Sin Cristo, ¿qué somos? Vamos a Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. ¿Quiénes somos sin Cristo? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Te acuerdas sin Cristo cómo estaba tu vida? Sin rumbo, sin dirección, sin brújula. Y así como la hoja el viento, ¿no? La vida, el mundo te va llevando como quiere, de un lugar a otro, como la onda del mar, de un lugar a otro. Todas nuestras obras sin Cristo son como trapo de inmundicia. No hay ninguna obra suficientemente buena sin Cristo en nuestra vida. Toda obra, toda buena obra es ¿a través de quién? ¿A través de quién? De Cristo, porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anótalo, Efesios 2:10 de memoria, ese versículo. Es hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, las cuales Dios ya hizo a través de Cristo, para que anduviésemos justamente por sus pisadas. Es lo que dice el versículo. Tienes que andar por las pisadas de Cristo. Las pisadas de Cristo son legibles y no se borran, permanecen para siempre, porque es a través de su palabra. Entonces, ¿cómo nos ve Dios hoy sin Cristo? Como trapos de inmundicia. Somos como suciedad. Suena fuerte el versículo, pero es lo que somos sin Cristo. De lo vil y menospreciado, Dios nos sacó justamente de la basura. Y la basura no huele a Armani, no huele a Chanel, no, huele horrible. Así olíamos. Y es la gran bendición que hoy tenemos para con Dios, el hecho que hoy nos haya sacado justamente de este mundo de perdición. Hagas lo que hagas sin Cristo, vas a seguir siendo lo mismo. Lo dice el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Hagas lo que hagas sin Cristo, es lo mismo. Sigue siendo un trapo de inmundicia. Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejia, es una sustancia de limpieza, aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hagas lo que hagas, te bañes 20 veces al día con agua limpia, con agua transparente, y le pongas unas gotitas de loción, seguimos siendo suciedad a los ojos de Dios, sin Cristo, sin Cristo. ¿Qué necesito entonces justamente hacer para que mis obras sean aceptadas por Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único que puede limpiar, el único que puede limpiar tu maldad, el único que puede perdonar tus pecados es Jesucristo, el único. Y por ello, cuando alguien es perdonado por sus pecados, comienza a haber un crecimiento en su vida, porque está activado justamente el Espíritu Santo en él, porque es la obra del Espíritu Santo, es el instrumento purificador, sanador, el Espíritu Santo. Y comienzas a ver entonces un crecimiento en tu vida. El Espíritu Santo actúa en el pecador, despertando su conciencia y haciéndole sentir hambre y sed de justicia. Es el Espíritu Santo, no hay otra forma que tú puedas sentir esa hambre y sed si no es a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es que conduce al pecador al Salvador. ¿Quién te llevó a Cristo? ¿Quién te llevó a Cristo? Sí, decimos que es Dios. Dios te llevó a Cristo, pero ¿a través de quién? A ver, vamos a Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos al versículo 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Ve lo que dice acá. Dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién te va a guiar a la verdad? ¿Quién te va a guiar a Cristo? El Espíritu Santo. Aquí está. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y vean el versículo 14. Él me glorificará. ¿Quién? ¿Quién glorifica a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo te enseña a amar y a ser reverente con Jesús. El Espíritu Santo te lleva justamente a parecerte a Jesús. Solamente el que es el pan y agua espiritual puede mitigar el hambre y la sed del alma del creyente. Solamente el que es pan y agua espiritual puede mitigar el hambre y la sed del alma del creyente. Vamos a Juan, nuevamente, capítulo 6, versículo 35. Solo el que es el pan y agua espiritual puede mitigar el hambre y la sed del alma del creyente. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. El pan espiritual alimenta la parte espiritual del hombre. ¿Quién es ese pan espiritual? ¿Quién es? Cristo. Cristo es nuestro pan espiritual. Y también Jesús es el manantial de agua espiritual que mitiga la sed espiritual del hombre. Parece juego de palabras, pero es la verdad. Por eso cuando se refiere a bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esa hambre y sed de justicia es un aspecto espiritual, no literal, no material. Y tú y yo tendríamos que tener justamente esa hambre y sed. ¿Quién genera esa hambre y sed? ¿Quién la genera? ¿Quién? El Espíritu Santo. Muy bien, están poniendo atención, eso me gusta. Luego entonces, ¿cualquier persona puede tener hambre y sed de buscar a Dios? ¿Cualquier persona? No, tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que tener el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es que crea justamente esa hambre y sed, y buscas justamente la palabra de día y de noche, día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que dice justamente Josué 1:8. Y tú necesitas justamente al Espíritu Santo. Necesitas a Dios, necesitas a Cristo en tu vida para que Él te vaya dando la memoria suficiente para ir almacenando en tu corazón la palabra de Dios. Y cuando vengan justamente las pruebas, las tentaciones, te vayas a la prueba. Lo que hizo justamente Jesús. Escrito está. Escrito está. Es lo que dice Jesús. Es lo que enseña Jesús. Y es precioso esta promesa. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Cada vez que tú te acercas a Jesús, cada vez que tú lo buscas a Jesús, dice claramente, nunca tendrá hambre. ¿Se acuerdan cuando fue tentado Jesús? Porque él tenía hambre, literal, tenía hambre de no haber comido durante 40 días y 40 noches. Él literalmente sí tenía hambre. Pero también dice que cuando el diablo lo tienta y dice, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimento espiritual, alimento espiritual. Si tú no estás saciado de alimento espiritual, entonces estás saciado de tu carne, y eso es peligroso. Porque entonces quien va a gobernar justamente tu vida es la carne y no el espíritu. Y de repente me preguntan, pastor, ¿qué puedo hacer ante las tentaciones? Además de orar, vete a la palabra. Busca la palabra, que es la espada del espíritu. Efesios capítulo 6 lo dice claramente, la espada del espíritu es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez justicia. Si tú quieres llevar una relación de rectitud ante Dios, tienes que tener esa hambre y sed de su palabra. Porque la misma palabra te va corrigiendo, la misma palabra te va añadiendo, la misma palabra te va fortaleciendo para que te pongas firme ante las acechanzas del enemigo. Eso ya lo sabes tú. No hay nada que tú no sepas, no estoy diciendo cosas nuevas que tú ya no hayas escuchado con anterioridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tu necio corazón, tu corazón de piedra que tienes el día de hoy no te permite que entre la palabra. Y por eso no se puede retener como esas cisternas que no retienen el agua. Porque han dejado justamente la fuente de esa agua que es Dios. El hambre y la sed están también relacionadas con la justicia experimental. El hambre y la sed están también relacionadas con la justicia experimental. Y aquí es el deseo genuino de vivir una vida que se ajuste en todas las demandas justas que Dios establece en su palabra. Tú y yo nos tenemos que ajustar a las demandas que Dios ya estableció en ella. Por eso creo que el camino angosto que habla justamente Jesús, ese camino angosto es el que está cercado por la palabra. Y así no hay forma de que te vayas ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué tomas malas decisiones? Porque estás caminando sobre un camino ancho, en lugar de un camino angosto. Somos ovejas. Si a la oveja no le enseñas a caminar sobre ese camino angosto, se va a perder, se va a empezar a dispersar. Porque es oveja. La oveja necesita escuchar la voz del buen pastor que es Cristo. Yo las conozco y me siguen. Amén. Es lo que dice la palabra, amados. Es lo que dice la Escritura. Y en la medida que tú te vas ajustando en todas las demandas de Dios por su palabra, eso glorifica a Dios.
Eso glorifica a Dios. Cada vez que tú replicas la palabra en tu vida, cada vez que la palabra se haga vida en tu vida, tú estás glorificando a Dios, porque todas las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas es las que glorifican a Dios. Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz, vuestras obras, nuestro ejemplo, nuestro testimonio delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? ¿En dónde? En los cielos. Aquí la experiencia de los bautizos fue justamente eso, escuchar a alguien de lo que Cristo está haciendo en su vida. Y lo digo de tal manera que a mucha gente tocó sus corazones, porque estaban siendo sinceros, estaban siendo de verdad. La gente que fue ayer fue de mucha bendición. Realmente nos sentimos bendecidos por el Señor ayer. Qué triste que muchos todavía tienen toda esa parte de iglesia en su corazón, porque somos una familia. Piensa por un lado, piensa por un momento. Cuando venga Cristo y no estás preparado, ya no entraste, ya no te fuiste. Y si desde ahorita aquí en la tierra Dios te permite la oportunidad de decir: ¿estás con Cristo? ¿Estás con mi hijo? ¿Sí o no? ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué te detuvo de no ir ayer? ¿Qué era más importante que lo que tenías que hacer de lo que tenías que haber hecho justamente ayer? Y eso hablo en general. Un domingo, ¿qué es más importante cuando tú no vienes un domingo? Es más importante lo que fuiste a hacer en lugar de venir a escuchar a Dios. Y pones entonces a Dios en segundo lugar. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, tu corazón está lleno de Cristo, de su palabra. Y por eso hoy anhelas una vida de justicia, una vida recta, una vida que glorifique, que honre su nombre. Tú le das el honor al Señor aquí en el mundo a través de tus buenas obras. Entonces quiere decir que el hambre y la sed que está hablando justamente Jesús está íntimamente relacionado con el comportamiento, es decir, con la ética del cristiano, con la ética del cristiano. Hoy tenemos el discernimiento entre saber lo bueno, ahí entra la ética, lo bueno y lo malo. Tú y yo nos sometemos a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios te dice exactamente qué es bueno y qué no es bueno, para que no te pierdas, para que tus decisiones sean completamente alineadas a su gloria, a su honra, a su exaltación. Cada vez que tú te levantas por las mañanas, la pregunta que yo te haría esta mañana: ¿con qué propósito Dios te dio una nueva vida, un nuevo día? ¿Con qué propósito Dios te lo permitió? ¿Con qué propósito? ¿De hacer lo que tú quieres o de hacer la voluntad de Dios? Cada día es una oportunidad que Dios mira, porque Él te está mirando. Cada día Dios te escucha, es una nueva oportunidad. La justicia que el creyente tiene hambre y sed tiene que ver con la justicia social, con la justicia social también. Y aquí tiene mucho que ver con no permitir a veces atropellos de los derechos de los hermanos o de la gente. Hoy en día, tristemente, ya se acabó el tema de si ves a una persona en el camión, en el metro, y es una persona de edad o es una mujer, ya no te levantas para ceder el lugar. Ya no está pasando eso. Y eso era un principio social, de respeto, de reconocimiento.
Hoy a la persona de la tercera edad se le trata de manera irrespetuosa y tú muchas veces lo permites. Tú eres partícipe de eso en casa. No dices nada, no llamas la atención, te quedas callado. Y eso es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces también tienes hambre y sed de que realmente se respeten esos derechos de esos seres que de repente pues no tienen ya la forma de defenderse, de hablar, de argumentar. Ya cuando alguien está a esa edad, se conforma con que lo que quieran darme, como lo me quieras dar. Si quieres sacarme o no sacarme, pues ahí que me quedo, ¿no? Si tú quieres glorificar al Señor, aún en esos aspectos de tu vida social, tienes que no permitir cosas que no van. Si alguien tira la basura aquí en la congregación, tienes que llamar la atención. Hay basureros. Los niños tienen que aprender que cuando dejan su aula, la tienen que dejar limpia. Los jóvenes, la iglesia, porque eso honra a Dios. Eso habla bien justamente de Dios. ¿O cómo está tu casa? ¿O cómo te gustaría tener tu casa? Nosotros somos reflejo, amados. Y dentro del hambre y la sed de justicia está eso, ser responsables con la justicia social. Hay cosas que tienen que denunciarse. De repente me dice mi pastor, pues tengo que decirlo, no se tome chisme, pero pasó esto o vi eso. Y yo digo, jamás pienses que es chisme. Lo que sí te pido es que si tú ves algo incorrecto, ponte a orar por quien lo hizo o lo dijo y ven, cuéntamelo, porque lo necesito saber. Cada uno de ustedes son mis ojos. Cada uno de ustedes son mis pies, mis manos, mi boca. Ustedes son una extensión del pastor y somos extensiones todos de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿O tiene que venir Cristo? ¿Tiene que va Cristo para decir las cosas? ¿Verdad que no? Por eso te puso a ti, por eso te eligió a ti, por eso te está enseñando a ti, para que tú seas su portavoz de las cosas que no están bien hechas o bien dichas. Tú corrige, pero sin juzgar, sino para honrar al Señor. Es diferente, es diferente. Entonces siempre se debe denunciar lo que no es justo a los ojos de Dios. El hambre y la sed de justicia es sentir esa intimidad del corazón en una profunda necesidad. Tienes que orarlo. Si tú dejases de tener esa necesidad, esa hambre y sed de buscar a Dios, de buscar a Cristo, de buscar su palabra, si ya has dejado de tener esa necesidad, yo te invito a que ores. Clama al Señor. Porque deberíamos de tener justamente esa hambre y sed de justicia en el sentir de la intimidad con el corazón. Vamos a poner como ejemplo al salmista en el capítulo 42. Se ha hecho como una alabanza. Salmos 42. Aquí hay una metáfora, una comparación. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Hace cuánto has dejado de tener esa sed? ¿O desde cuándo justamente ya no sientes esa sed espiritual de clamar, ¿no? O de bramar como lo hacía el ciervo por las corrientes de las aguas? Y cuando tú escuchas bramar a un ciervo, si te ha tocado estar en su hábitat o te ha tocado estar en el zoológico, no es un sonido pequeñito que apenas es perceptible, no, es un sonidazo. Volteas. Haz que Dios voltee. Estoy diciendo como una metáfora, Dios no está viendo, pero haz que realmente tu clamor haga que Dios incline su oído a ese clamor, decir, necesito hoy tener esa necesidad, Señor, de ti.
esa necesidad de llenar mi corazón día a día, de no levantarme, de no salir, si antes no llenaste justamente mi corazón de ti, Señor. No lo permitas, no me lo permitas. Vamos a tener otro ejemplo, este es Salmo 63. Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Wow, de madrugada te buscaré. Qué bendición cuando tú puedes buscarlo ya de madrugada. Ya no te cuesta, ya no te despierta el teléfono, le ganas al teléfono. Y estás esperando justamente ese tiempo de oración como iglesia. Te invito para que lo hagas, si no lo has hecho, te invito. Justamente, así como dijo el salmista, así como lo dijo David: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¡Wow! Mi carne te anhela. Y en tierra seca y árida donde no hay aguas, tú estás como fuente de agua en mi vida. Amén. Debe ser algo intenso, es algo sobrenatural. Esta hambre y sed que estoy hablando, de lo que está hablando Jesús, es una sed y hambre sobrenatural, que solamente el Espíritu puede producir en el corazón del creyente. No en cualquier corazón, en el corazón del creyente, en el corazón del creyente bíblico, aquel que está comprometido con guardar su corazón de todo lo malo, de toda maldad, donde no permite que las concupiscencias dominen sus decisiones, sino que el Espíritu Santo controle su vida. Es diferente esa parte en tu vida. Ayer lo que pasó no fue así casual. Dios se estaba alegrando justamente porque vio corazones rendidos a Él. Y Dios simplemente vestió el lugar. Me imaginé el Shekinah, esa nube gloriosa que bajaba al tabernáculo. Así me imaginé cada vez que entra la presencia de Dios en su iglesia, justamente pasa lo de ayer. Justamente. Porque Dios movió muchos corazones, de los que estaban invitados, de los que estaban alabando, de los que estaban siendo bautizados, del corazón del pastor, y va sumándole. Fue una obra del Señor ayer, para su honra, para su gloria, para exaltarlo a Él en todo tiempo. ¿Quién sintió esa hambre profunda que siente una persona que tiene días de no comer? ¿Quién lo sintió? Vamos a Lucas, capítulo 15. ¿Quién sintió esa hambre? ¿Quién estaba anhelando comer? En lo físico. Lucas 15, versículo 14, está hablando del hijo pródigo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Tú has sentido eso alguna vez? No que tengas unas horas sin comer. El hombre varón somos muy escandalosos. No comemos, ya tenemos un minuto y ya estamos con dolor de cabeza. No, yo no me refiero a esa parte. Si realmente tienes tiempo de no comer, y porque te dicen tiene que prepararse para un estudio, tiene que tener 3 días en ayuno, obligado, si no, no puede hacer el estudio, y tienes que hacerlo. ¿Qué sientes? Y no falta al de lado que de repente le ves su bistec, sus chilaquiles, y tú con 2 días sin comer, y tú y sientes el estómago que te da.
Casi le dice, un pajarito, y voltea y le quita así rápidamente el bistec. Entonces aquí dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuándo sentimos eso como iglesia? Yo creo que cuando pasó la pandemia y dejamos de congregarnos. Bueno, no sé ustedes, pero creo que la mayor parte que Dios permitió observar es que mucha gente ya no regresó a congregarse. Muchas iglesias fueron cerradas por cualquier motivo. ¿Cuántos pastores murieron en la pandemia? Y se acabó la obra, porque no hubo quien le siguiera la continuidad de la obra. Y cuando se abrieron las iglesias y cuando volviste nuevamente a congregarte, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Nuevamente esa llenura, ese anhelo, y decir, wow, extrañaba a mi familia, extrañaba al Señor a través de la iglesia. Y cuando todo lo hubo malgastado, viendo una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿A qué estaba dispuesto el hijo pródigo? ¿A qué estaba dispuesto? ¿A comer de los cerdos? Bueno, he escuchado que cuando en tiempos de guerra y escasea el alimento, dicen que las ratas son muy ricas. Las cucarachas, los gusanos son ricos. Porque el mejor condimento es el hambre. Y no te importa si está salado, no te importa si tienes hambre. Ya ven las caras de ustedes así como caras de... Bueno, no es el caso, ¿verdad? El caso es que tú tendrías que tener justamente ese dolor de no tener un alimento continuo de la palabra en tu vida. Y debe producir justamente ese vacío espiritual en tu vida para que tú estés buscando y anhelando justamente llenar ese corazón de la palabra de Dios. Cuando tú ya llegaste al punto de decir, no puedo salir si no platico con Dios, yo no puedo dormirme si no platico con Dios, si tú llegaste ahí, cuida esa parte de tu vida. Es tan fácil poderte enfriar, tan fácil poderte enfriar. Y si ya llegaste a ese punto de estar buscando con esa hambre y sed la palabra de Dios, no lo permitas que se enfríe. Sigue alimentando esa parte en tu vida. El hambre y sed de justicia conduce a ocuparse de la santificación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra santificación con temor y temblor. Esto viene justamente del hambre y la sed de justicia que te conduce a ello. El hambre y la sed de justicia conduce al cristiano a la experiencia de santidad continua. Tú quieres mantener tu santidad continua, tienes que tener hambre y sed de justicia. Por eso es importante que tú lo ores a Dios en todo tiempo. Si tú me acompañas a la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El hambre y la sed de justicia te lleva justamente a tener una santidad continua. Si Dios está ordenando que tienes que ser santo, apartado para Él, apartado del mundo, apartado del pecado, y la única manera que tú tienes hoy es ocuparte de tu salvación con temor y temblor, eso te va a llevar justamente a una vida
santa, apartada para Dios, una vida de santificación. Y todos necesitamos justamente estar viendo una vida de santificación, que vayas creciendo en todas tus áreas de tu vida, como esposo, como esposa, como padre, como hermano, como hijo, como cristiano, como hijo de Dios. Tienes que ir creciendo día con día. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Ninguno. Bueno, voy a orar por ustedes entonces. Eso ya me preocupa, ya me preocupa. Voy a orar por su salvación y oren también por la mía, porque yo tampoco levanté la mano. Aprovechando, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Físicamente, porque todos nos sentimos jóvenes. Yo espero que estos jóvenes que levantaron la mano ya estén inscritos justamente en el Congreso, que papás hayan respondido al llamado de Dios. Inscribe a tu hijo al Congreso, paga lo que debes. Una de dos, o Dios dice no hay Congreso porque no es mi voluntad que se haga, o por desobediencia no va a haber Congreso. Yo como pastor, conociendo lo que Dios establece en su palabra, yo creo que todos los jóvenes necesitan de este Congreso. Y yo, papá, seré el primero en estar impulsando, invitando, alentando, apoyando a mi joven. Estamos en agosto, 4 de agosto, 1 de agosto. Se hizo un plan de pagos. Y aquí dice la palabra, como hijos obedientes, o como clásico mexicano, dejando todo al último. ¿Es así? Bueno, cierro el paréntesis. Esa es otra predicación. El hambre y la sed de justicia también está relacionado con el hambre y la sed por la palabra. El hambre y la sed de justicia está también relacionado con la palabra. Cada creyente, no importa cuánta edad espiritual tenga, es decir, desde el momento que nació o fue su nuevo nacimiento hasta el día de hoy, ¿cuánto buscas la palabra? Es el principio. Cuando tú naces de nuevo, es el principio del caminar con Cristo. Y a partir de ese momento tú tienes que ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Lo dice la misma palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: desead como niños, ¿qué dice ahí? Recién nacidos. A ver, ingeniero de video, ¿me ayudas? Por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos. ¿Sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un recién nacido, ¿cómo pide el alimento? La lechita, ¿cómo lo pide? ¿Está así? ¿Has visto un bebé así? ¿O está así? ¿Verdad que no? ¿O está así en la cuna? A ver cuándo, ¿no? ¿Verdad que no? Cuando un niño tiene hambre, ¿qué hace? Llora así. ¿Así llora? ¡No, hombre! Te deja sordo. Y no llora 3 segundos. Llora como 3 horas y después de 24 horas. ¿Sí? Porque está deseando alimentarse. Y tú que hoy tienes el mejor alimento, que es la palabra, has dejado de ser niño. Y ya no deseas justamente esa lechita, esta lechita que te ayuda para crecer en salvación. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis necesitas crecer.
Necesitamos crecer. Necesitas crecer. Y conforme vas creciendo, vamos a verlo físicamente. Cuando un niño comienza a crecer, a partir de los 6 meses, más o menos 6 meses, comienzan ellos las papillas. Eso, es que aquí tengo mis secretarios de medicina que me dan aquí el aval, sí o no. Me dicen, no, si me dicen que sí, estoy bien entonces. Gracias. No, es importante eso. El niño deja de tomar leche líquida en abundancia, se le va complementando con papilla, 6 meses. Y empiezas con una fruta, no con 20, para que sepas si tuvo reacción a esa fruta el niño o no. Híjole, yo también tengo esposa pediatra, le he aprendido a mi esposita. Entonces ustedes tienen que hacer justamente lo mismo. De repente me dicen, pastor, me quedé dormido. ¿Por qué? Pues empecé a leer Jeremías. Pues tienes 3 días, espérate. Espérate, tranquilo, yo sé que tienes hambre y sed. Pero toma lechita, vete a Evangelios. Una carta a Paulinas, lechita. Y conforme vayas creciendo, vas cambiando entonces el elemento un poquito más sólido, hasta que tu organismo esté preparado. Tu organismo espiritual esté preparado para recibir alimento sólido. Pero ya tienes 5 años y sigues con lechita, tampoco es así. Por eso no tienes dientes. Por eso no tienes discernimiento. Por eso te equivocas una vez y otra vez. ¿Por qué? Porque no estás creciendo en el discernimiento de la ejercitación de los sentidos del bien y el mal. Tienes que ponerle alimento sólido a tu lectura. Métete un poquito más, profundiza más, escudriña más. Y eso te va justamente a dar mayor discernimiento. Amén. Cada vez que tú tienes hambre y sed de la palabra, se manifiesta un profundo deseo de leer, meditar y profundizar en ella. Y entonces tú participas justamente en los estudios bíblicos. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muchos dirán, ay, pastor, ¿usted qué quiere que aquí estemos aquí en la iglesia? Hijo, yo quisiera, me encantaría, claro. Miren, ¿cómo se levantó la iglesia, la primera iglesia, o la iglesia primitiva? ¿Cuál fue? Vean lo que dice en el capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo 46. Cada cuando iba la iglesia que acaba de nacer, cada cuando iba al templo. Vean lo que dice el versículo 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ti cada domingo que viene ya se te hace como diario. Estamos en el mundo al revés. Ahora yo te pregunto, ¿dónde estás mejor? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Dónde estás mejor? Cuando yo estuve sin Dios, nunca me fue bien. Hoy que estoy con Dios, las cosas cambiaron, pero de una manera extraordinaria. Entonces yo quiero estar con Dios. Y si el estar en contacto con la palabra me está ayudando a tener un mayor crecimiento, un mayor discernimiento, un mayor ejemplo hacia mi casa, hacia afuera de mi casa, en la iglesia, fuera de ella, entonces yo voy a aprovechar todos los estudios que Dios permita que haya. Solamente es cuestión de administración del tiempo. Es eso. Pero si tú le sigues dando el alimento a tu carne, pues tu carne te va a decir, que tienes que ir toda la semana, hombre. Y no tienes que ir todos los domingos. Con que vayas un domingo está perfecto. Y tú le crees a tu carne. Y comienza a ver a esa persona que no crece, y no crece, y no crece, y comienza a hablar como un carnal. Se empieza a enojar de una manera tremenda, como porque es carnal, porque has dejado de
tener justamente esa hambre y sed de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ayúdame, Salmo 119, versículo 9. Y con eso termino. Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con? ¿Solo el joven? ¿Solo el joven? Todos. Hoy te invito para que realmente, si Dios habla a tu vida, anheles tener hambre y sed de justicia. Lo necesitamos todos. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Si has caído en la apatía, en la desidia, en la flojera, si te has dejado enfriar por el mundo, por tus concupiscencias, es el momento para que tú retomes esto y vuelva tus ojos a Dios. Con Dios siempre nos irá bien. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Señor, hoy te damos gracias por saciarnos de ti y de tu justicia. Gracias por enseñarnos que a través de ti todo lo podemos. Señor, permite que siempre tenga esa hambre y sed de justicia para que pueda ser saciado por ti a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, me inquiete, que tu Espíritu Santo me sacuda, que me estorbe, Señor, en momentos de debilidad, en momentos de flojera, que me inyecte nuevamente esas nuevas fuerzas en mí, mi Dios. Señor, que yo me enamore más de ti. Lo que tengas que hacer, mi Dios, lo que tengas que terminar o lo que tengas que romper, destruir de mí, hazlo, Señor, porque necesito tener esa hambre y sed de ti en todo tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje que vino a activar muchas cosas que estaban ahí dormidas. Hoy tú nos demandas justamente que seamos bienaventurados. Tú nos quieres ver gozosos, alegres, felices, a través de esa hambre y sed de justicia, a través de esa vida recta, alineada a tu voluntad. Ayúdanos, Padre mío. Bendice, Señor, hoy este lugar, esta iglesia. Y perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestras fallas. Anhelamos ser una iglesia que te honre, te glorifique. Y que andemos justamente en esas obras que tú ya hiciste para que anduviésemos fielmente en ellas, Señor. Las que Cristo dejó aquí en la tierra. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.